compartirlo en un rato con los compañeros. Y pues bueno, bienvenidos. Esta es nuestra primera sesión. Se verá, esta es nuestra primera sesión de esta segunda ronda de charlas después de nuestra reunión presencial que tuvimos ahora en Mestitla, ahí en Morelos. Entonces, muchas gracias, Alfonso, por levantar la mano. La vez pasada inauguró el maestro Ranulfo, fue el primero que se animó con las sesiones en la ronda de charlas, y cerramos con Vero Arenas, quien fue nuestra anfitriona el año pasado allá en el Ajusco. Por dicha hemos podido hacer una comunidad que va creciendo, nos estamos comunicando, y hoy en día vamos a tener como charla del día de hoy deportes alternativos en las montañas, impartida por el licenciado Alfonso Espinal. Y bueno, les voy a leer brevemente una semblanza antes de darle la palabra aquí al maestro. Bueno, él es licenciado en Educación Física, metodólogo educativo y deportivo, representante en México de Coda Sports International, líder del grupo Águilas de la Montaña, con más de 30 años de experiencia en cerros y montañas. Y justamente charlábamos antes de que y pues diéramos acceso a los compañeros de la necesidad justamente de debatir, divulgar y pues profundizar en todos estos temas. Muchísimas gracias, Alfonso. Te cedemos la palabra y pues gracias por regalarnos tu tiempo. No es no es nada. Y sí, pues me siento muy agradecido y hasta afortunado por inaugurar esta segunda vuelta de charla. Fíjense que en psicología decimos que nada es casual, todo es causal. Por algo va a estar pasando. Y ese algo es porque partimos justo de qué es lo que se hace en la montaña, si es turismo de montaña, si es deportes de montaña o qué es. Justo estaremos describiendo y clarificando muchos de los conceptos que debemos de tener claros para que no suceda o disminuya, que sería una de las intenciones, todos estos acontecimientos de la masificación de este ejercicio físico que se ha tomado muy a la ligera. Pero bueno, en cuanto a la participación e interacción que podamos tomar, por acuerdo inicial sería que vayan anotando las observaciones o preguntas que se generen conforme atraviese la exposición de las diapositivas y con todo gusto las estaremos resolviendo o tratando de resolver al final de esta. Bueno, pues sin más, vamos a empezar con un tema que bueno, a mí me apasiona mucho, definitivamente. Siempre me ha apasionado, además de que me he formado como especialista en deportes alternativos. Ahí sí no tanto tiempo, porque el concepto alternativo en México no ha tenido tanto ojo como debería de ser. Pero justo lo vamos a ir clarificando y viendo del por qué. Este es el tema que vamos a tratar el día de hoy, deportes alternativos en la montaña. Empezaremos en el transcurso hasta qué es lo alternativo. Entonces, en las primeras presentaciones lo voy a ir clarificando. Y bueno, el sujeto que va a estar aquí soy yo, Alfonso Espinal Gadea. Una de mis fotos de alguna de las veces que he subido al Iztaccíhuatl, ¿no? Cuando ya, pues ya casi va perdiéndose el glaciar. Este es el flyer o promo que se pasó y este otro también. Bien, es obligado a que lo vea desde una perspectiva de donde debe ser el origen y de donde es el origen, y no por ocurrencia o por preferencia. Todo ejercicio físico tiene una génesis que es ineludible, y esa es en el seno del concepto madre o matriz que lo genera justamente. Y esto es, para cualquier ejercicio físico, es generado por la educación física, que conlleva y lleva justamente hacia la masificación de este y hacia una clasificación, por supuesto, que se tiene que ir explicando, clarificando y tomando en cuenta para un posible desarrollo. Bien, pues entonces, por definición, cualquier ejercicio físico que se emplee para mejorar las cualidades y capacidades físicas de cualquier sujeto es un medio de la educación física, para empezar desde ahí.
Y si es utilizado para el entrenamiento deportivo, pues es un medio para el entrenamiento deportivo, pero siempre la base es educación física. El segundo escalón es entrenamiento. Y justo en esta fase de los medios en esta infografía que tiene 12 secciones, ahí como la ven, en verde, azul, amarillo, oro y rojo. El uno son los deportes tradicionales, que es cualquier deporte que ustedes me pueden mencionar de los que ya conocemos, bueno, no solo conocemos, que practicamos en México. Y los alternativos, que es el que está en el recuadro, son todos aquellos que si bien se conozcan, no son muy practicados o son muy desconocidos o muy pocos son los que lo conocen. Y sobre eso vamos a ir, sobre lo muy poco conocido que existe en México. Es decir, ya vemos una de las características tiene que ver con la ubicación geográfica. Y más adelante vamos a ver que es también de cuestión temporal, considerar alternativo o no. A ver, ahí está. Y justo los deportes tradicionales, que debemos de partir de eso, si tenemos alternativos, hay tradicionales, porque es justo la alternativa a lo tradicional. Entonces, por lo tanto, debemos partir que lo tradicional, pues aquello que cualquiera, desde preescolar o primaria, ha conocido en sus clases de educación física. ¿Y qué es esto? El voleibol, el básquetbol, el fútbol y el atletismo. Eso es lo que cualquier mexicano en su época escolar, hasta la secundaria, como obligado, ha trabajado en su escuela. Todo el mundo lo conoce. Quizá algunos elementos de gimnasia, depende del profe que haya tenido. Conoció algún otro deporte, como debe de haber sido el tocho o el flag football, algunos el béisbol y algunos quizá los más jóvenes, el ultimate frisbee. Y bueno, ya depende del contexto, ya veríamos. Mis contemporáneos que ya hayan cruzado su primaria hace ya varias décadas, pues no, yo creo que nada más se quedaron en estos. A menos que hayan tenido un excelente profesor de educación física, pero normalmente antes de la educación física era muy tradicional y no pasaba de esto, desgraciadamente. Bueno, pues esta es la base del deporte tradicional, que equivale al deporte como medio de la educación física. Pero insisto, es la base. Ahora, ¿qué es lo alternativo? Es decir, aquello que complementa y que debería de conocer todo aquel que tiene una educación física integral. Pues bueno, es todo lo que no conocemos. ¿Y qué en cuestión de deporte, dónde está lo que no conocemos? Hay un primer escenario. Este es los Juegos Olímpicos. Ahí están. Un primer escenario que nos muestra cuáles son los alternativos a lo tradicional. Y en la página del Comité Olímpico Mexicano tiene de la A, no llega a la Z, creo. Ahorita vamos a ver qué letra llega. ¿Cuáles son los que están? Ahorita resalté para efectos de la comunidad que es objeto de la presentación, los deportes de montaña. Y el primero en la S es el snowboard. ¿Sí? Es el primero que se resalta. Aquí ya en la segunda, que llega así hasta la W, ya salen más, que es el ciclismo de montaña, la caminada nórdica, que creo que se conectó mi amigo Alex, es el experto en eso, que por lo menos tuvo una participación en la última charla en Morelos, mi tierra. Sale el esquí alpino y el esquí de montaña. Y dejé así en líneas punteadas, escalada deportiva, porque no se hace en la montaña. Si bien habla de la escalada como un recurso de ejercicio en la montaña, pues en el carácter olímpico se hace en paredes artificiales. Se construyen las paredes acorde con estándares internacionales para que todos compitan en ese estándar en cualquier parte del mundo. Y asimismo lo entrenen, por supuesto. Es por eso que van en esa condición de igualdad. Y vamos, también lo resalté así, de esa manera, porque hay una institución, ya empezamos a meter otra variable, la institución, más bien las instituciones que deben estar a cargo. Ya está, que la Federación Mexicana de Escalada y Deportes de Montaña, si no me equivoco, pero que realmente pues no le hace caso a los deportes de montaña, solo es cada deportiva por esta razón, porque es olímpico, y donde está el olimpismo, pues hay dinero, hay fama y hay muchas cosas más, ¿no? Que implica la política. Pues bien, hay 73 deportes
alternativos aquí. Pero si quitamos esos cuatro, podríamos decir los que mencioné hace un momento, que son los tradicionales, tendríamos 69. Y de esos, cinco son los de montaña, estrictamente, los que acabo de mencionar, y el de escalada tal como lo acabo de acotar. Es el primer escenario que debemos tener claro, que dónde está lo que presumimos hacer y cuál de lo que se presume hacer lo hacemos y qué de eso no hacemos, ¿sí? El snowboard pues, no se hace aquí, no tenemos escenarios de nieve todo el año o partes del año para hacerlo. Algunos lo han intentado y ha resultado en experiencias buenas y otras no tanto, pareciera, sobre todo en el Jamapa, ¿no? Pero eso ha sido muy esporádico. Caminada nórdica, pues lo tomamos más que como técnica, porque también no tenemos los escenarios. Esquí alpina, pues ni se diga. De montaña, pues ¿dónde, no? Es decir, solo queda escalada deportiva, veas nada más, y no es justamente en montaña, sino rescata los elementos de un ejercicio que hace en la montaña, ¿no? Bien, vamos a seguir avanzando. De este escenario, partimos a otro, que es los World Games, que en el 2025 va a ser en China. Y esta segunda institución internacional, es decir, la globalidad, nos marca todos aquellos otros deportes que no son olímpicos, pero que tienen una institución muy arraigada en algunas partes, más bien no en algunas, en los cinco continentes del mundo. Así que ya están, de hecho, esto se considera en el ámbito global y los que estamos en esto sabemos que esta es la antesala de los deportes que buscan ser olímpicos. De hecho, antes era la antesala de la escalada deportiva. Ahorita van a ver por qué se los digo. Aquí está, maneja, son 2, 4, 6, 8 por 5, 40. Y fíjense, esta escalada deportiva todavía aquí, siendo que ya es olímpico. Podría ser por dos cosas, no lo sé de cierto, solo lo supongo. Que sea porque ya tenía el compromiso, porque estos compromisos generan con varios años de anticipación y esté cubriendo ese compromiso. O dos, porque estén haciendo otra modalidad de escalada que no sea olímpica justamente. Se verá justamente en este año, ya creo está a unas semanas de iniciar o días estos World Games. Son muy interesantes verlos porque como les digo, estos 40 deportes son los que están tocando la puerta cumpliendo con los requisitos de que se practican en los cinco continentes, que tienen instituciones muy fuertes y que quieren tener el reconocimiento del rango de olímpico. Pero bueno, fuera de ese, no hay nada más que aluda a las montañas, ¿no? Entonces, ahí está el segundo escenario global que rescata lo que es olímpico en lo que cuestión de la escalada deportiva. Sin embargo, eso es en cuanto a lo que está fuertemente institucionalizado. Hay más deportes todavía. Aquí tenemos una lista que una agrupación u organización se puso a revisar y enlista por lo menos 120 deportes más. 120 deportes más, ¿eh? Y aquí ya sí se encuentra los que hacemos, bueno, los que hacemos como grupo. Y algunos hacemos unos, algunos hacemos otros. Aquí está la espeleología, aquí está el senderismo, aquí está el montañismo, aquí está hasta el alpinismo, que ahorita vamos a ver por qué, que pasan a ser sinónimos, y ahorita insisto, lo veremos. Está el ciclismo de montaña, están otros más, el downhill, que sí, justamente, aunque puede ser en escenarios preconstruidos, también hay que, bueno, aunque no me gusta mucho el downhill en montaña porque, pues desgracia en los senderos, cuando lo hacen ahí, desgraciadamente, y los propios ciclistas de montaña, pues hacen surcos en lo que eran senderos de senderistas, justamente, y que anterior a nosotros eran simplemente senderos de los caballos y los burros y mulas, y todo lo que era propiamente de la comunidad, ¿no? Pero ahora ya se los apropiaron. Que yo, bueno, sí me gusta el ciclismo de montaña, no lo practico como tal, pero conozco muchos que sí, sin embargo, pues eso es lo que hacen. Desgraciadamente ya aparece también ahí la escalada deportiva, entre muchos más de los que estamos aquí. Entonces, vean, el deporte es tan amplio en el ámbito de la globalidad que pensar que tenemos la última palabra o que lo que hacemos nosotros es lo non plus ultra, pues tendríamos un aspecto muy reduccionista en cuanto a esa idea. Y bien, pues empecemos ya, propiamente una vez haciendo el encuadre de dónde partimos y por qué partimos de ahí.
Y como uno de los propósitos es ir marcando es justamente un escenario referencial de lo que serían los deportes en la naturaleza y el turismo de aventura, vamos a ver de qué va el alpinismo, que como se dan cuenta, los pongo ahí alpinismo, andinismo y hasta himalayismo, ¿no? ¿Por qué así? Porque, bueno, pasan a ser un deporte alternativo, todos los de aquí, bajo ya el marco referencial que se estableció, todos los que presentaremos ahorita son deportes alternativos, porque justo son la alternativa a lo tradicional en cuanto a deporte. Entonces, y estos, hablaba de un aspecto eh, de ubicación geográfica. Para los Andes es andinismo, para los Himalayas es hasta himalayismo. Muchos abogan porque se llama alpinismo, justamente el ascenso de montañas utilizando técnicas de escalada y otras habilidades específicas. Pues sí, pero recordemos esto, no estamos en los Andes, ¿sí? Entonces el concepto global y aceptado es ni siquiera alpinismo, que tampoco estamos en los Alpes. ¿Cuál sería este? Pues simplemente el montañismo como tal, ¿sí? Que sería sinónimo, que una vez que manejamos esto sería el sinónimo del alpinismo, andinismo o hasta himalayismo. Pero insisto, estos hablan de ubicaciones geográficas en donde estos deportes que se referencian así es porque ahí son tradición, es decir, son deportes tradicionales, no así en otras partes del mundo. Entonces, ven, aquí ya no se justifica o más bien se clarifica el por qué el concepto alternativo tiene connotaciones geográficas. Para los Alpes, el alpinismo es un deporte tradicional. Para los Andes, el andinismo es un deporte tradicional. Para la sección de los Himalayas, el himalayismo es un deporte tradicional. Fuera de ese escenario geográfico, son deportes alternativos. Y en el ámbito de la globalidad, se llaman deportes de montaña, o montañismo más bien. Montañismo. ¿Sí? Y fíjense, aquí mismo la UNESCO se encargó de ponerlo en el 2019 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, ¿sí? Y lo define así, es un deporte tradicional, hablando de las ubicaciones geográficas que acabo de referenciar, caracterizado por el hecho de que sus practicantes comparten en común una cultura, Francia, Italia o Suiza, respectivamente, a lo que les acabo de referenciar también. Entonces aquí es donde se rescata esa parte, y ven, ya hasta la parte de la UNESCO metió ese, ese elemento de ensalzarlo aún mucho más, ¿no? Un patrimonio cultural y material de la humanidad, pero como tradición en esos países, que si ya lo vemos ya más etimológica y epistémicamente debe ser montañismo. Pero bueno, espero eso no le cause muchos cosas a algunos que se autodenominan alpinistas, ¿no? Pues que no vimos ni en Francia, ni en Italia, ni Suiza para denominarnos así. Y si fuera ahí, bueno, pues completamente aprobado, ¿no? Pero bueno, insisto, espero que no cause mucho escozor a algunos. Y si es así, pues hay que rascarse. Escalar. Estamos a otro elemento que nos lleva a ir construyendo justo lo que nos va a permitir ir comprendiendo el fenómeno de los deportes de montaña y turismo de aventura. Y justo el comprender de dónde viene y qué es lo que deviene del deporte, que es el que pongo al final. Aquí vemos la escalada de roca, la escalada en nieve y el deporte olímpico de la escalada. Y que los tres comparten el mismo concepto, salvo del lugar o contexto en donde se desarrolla, iba a decir natural, pero dos de ellos son natural y uno es artificial, que es el de los Juegos Olímpicos, ¿no? Que es la escalada deportiva. Y se conceptualiza como un ascenso de paredes de roca, hielo o estructuras artificiales, lo que les mencionaba de lo olímpico, utilizando cuerdas, arneses y otro equipo. Ahí está, los tres hacen escalada, pero en los contextos que referidos y específicos, obviamente y con propósitos. Si bien es llegar a una cumbre, que la cumbre es pues, hacer menor tiempo posible un recorrido establecido por la escalada en pared de la estructura artificial, que es el deporte olímpico, los demás es seguir o dar continuidad a una ruta o, en su defecto, simplemente hacer una práctica que te lleve a superar esa pared,
sea de hielo o de piedra, y estarlo haciendo como un ejercicio. Bien. Y justo ahí se resalta el aspecto de que por eso se le da mucha importancia a la escalada, porque ya es un deporte olímpico justamente. Ahora, que si bien no tenemos los contextos naturales para practicar esquí de montaña, aunque algunos extranjeros, no tengo referentes y mexicanos, ya intentaron y han hecho esquí en Jamapa. Creo que en su momento me recuerdo que también el glaciar de La Panza lo llegaron a hacer, aunque no era muy largo. Ahorita ya no, si lo hacen se mata porque ya es puro hielo negro, permafrost, ya pura tierra congelada. Eso se combina el esquí y el alpinismo, el deporte tradicional de los Alpes, descendiendo por montañas con esquís y equipo especial. Pero insisto, si bien lo debemos ser presente, no aplica para nuestro contexto. De ahí, abusados, geografía y contexto define qué tan útil es nuestra capacitación. Si me voy a capacitar en esquí de montaña y pretendo decir, estoy certificado en esquí de montaña, ¿de qué creen que va a servir mi certificación? Pues de nada, ¿verdad? Justamente. Espero no les, insisto, no se sientan muy eludidos. Ahora, senderismo, y fíjense por qué, tomen en cuenta que por qué pongo el asterisco ahí, porque ahorita lo voy a retomar. Y lo que llama mucho es el hiking. Híjole, bueno, esas partes de los anglicismos, yo soy antigringos. Sí, utilizo ya por tradición oral el ok y todo eso, que muchos dicen que se deberían usar está bueno pues, ¿no? O está bueno pues, por lo menos. Pero bueno, el dichoso hiking es senderismo. Así nos deberíamos de ya ir entendiendo. ¿Y qué es este? Pues una caminata por senderos marcados, ojo, senderos marcados, disfrutando del paisaje y el entorno natural. Tomen nota de esto, que esto, pues todo lo hacemos, todos absolutamente, ahorita vas a ir en ello. Sin embargo, no está institucionalizado como en algunos otros países que ya definen qué tipos de senderos existen. Y sobre todo en Europa, hay desde la Federación bueno, de Deportes de Montaña, ahorita se me va su nombre, y algunos otros organismos europeos que lo clasifican. Por ejemplo, aquí hay dos clasificaciones, una con 5 clasificaciones de senderismo o tipos de senderismo y otra con 3, local, de pequeño recorrido o de gran recorrido. Pero bueno, insisto, eso es del sistema europeo, ¿no? Aquí en México hay algunos intentos. Ya hace años me he dado cuenta que algunos han intentado, sobre todo en la parte norte del país, pero desgraciadamente pues lo han hecho sí por beneficiar no al entorno natural, porque desgraciadamente pintar, de hecho, de todos nos quejamos cuando algunos organizadores de algún deporte de montaña hacen su pentarrajeada o cuelgan sus listones o simple y llanamente encalan las rutas, ya desde ahí pues a muchos nos molesta. Pero bueno, en algún momento va a tener que existir alguna nomenclatura para señalizar los senderos. Y bueno, de hecho, algunos o que se creen europeos o ya algunos lo hacen así como el sistema español, en varios lugares ya está esto, pero bueno, eso sería algo que cuestionar y analizar, ¿no? No hay una nomenclatura mexicana para ello todavía, aunque insisto, hay una aproximación en algunos lugares de esta que no se ha generalizado justamente, pero sería digno analizar el por qué, ¿no? Y hacia dónde iría todo ello. El trekking, que no es otra cosa que el excursionismo. No, el otro era el hiking, ¿no? Mi Span English no me dio para mucho, ¿no? Pero el trekking, que no es otra cosa que el excursionismo, y que algunos, de hecho hasta la NOM 09 está puesto como, no, bueno, no, creo que no, ahí ya se me barrió, pero muchos lo utilizan, eso sí, incuestionable, desde hiking y trekking, digo, ah, caray, ¿en qué parte de Estados Unidos me encuentro, no? Y utilizar esos dos anglicismos solo provoca, o términos en inglés, provoca que la gente no sabe si está haciendo senderismo o está haciendo una excursión. Es por eso lo importante que se debe de conceptualizar bien qué es lo que se está haciendo y no por gusto o por capricho. Esto no es porque a mí se me antoje. Si revisamos la bibliografía, el trekking es un símil o es equivalente a excursionismo. ¿Qué es el trekking o excursionismo? Es una caminata más exigente que el senderismo. Esa es la primera característica. No es ya solamente hacerse en un solo sendero.
Y aquí lo dice, a menudo en terrenos más remotos e irregulares en donde normalmente no hay sendero y requiere y exige otro tipo de capacidades, por supuesto. En donde justo cuando algunos lo han intentado, que pasan de, pues está bien fácil caminar, pero se salen de los senderos, pues ha llegado a pasar, lo más suave es que se pierdan y vaya a alguno de los grupos de rescate o de los comunales o comuneros, o pues tengan que encontrarlos ya con resultados fatales, desgraciadamente, ¿no? Y eso se da sobre todo en las vacaciones, o pues, no estrictamente, pero estadísticamente es cuando más ocurre, porque más gente hay tratando de disfrutar su tiempo libre y de ocio, que sería otro concepto que tendríamos que enmarcar y tratar dependiendo de qué tan profundo hagamos en el análisis. Pero lo importante sí es, compañeros de comunidad, si bien la traducción de hiking y trekking es senderismo y excursionismo respectivamente, pues ¿por qué no decirle senderismo y excursionismo? Pero bueno, eso ya queda en el gusto de cada uno, pero para la institución, ahí sí, para la institución que tome la rienda no hay más. Quizá haga la referencia como eso, como referencia que el hiking alude al senderismo y el trekking al excursionismo, y tendrá que establecerlo como lo que es, senderismo y excursionismo, invariablemente. Si no se caería en una irresponsabilidad de manejo de términos que justo provocan la gran confusión y pues ya no saben ni qué hacen, ni quién lo hace, ni por qué lo hacen, ¿no? Y vean, hablando de la institución, justo la Secretaría de Turismo en la NOM 09, en la página 4, dice que el excursionismo, no habla de senderismo, es realizar recorridos por diversos terrenos que no superen los 4.000 metros de altura, en los cuales no se requiere aplicar técnicas de escalada sobre nieve, hielo o roca. Estrictamente diría que es caminar y caminar, ¿no? Bueno, habría que precisar eso, porque no solamente ello, el excursionismo puede aplicar también escalada en roca, puede ser también en nieve, de lo poquita que llega a ver, y es algo muchísimo más exigente, definitivo. Pero debemos tenerlo claro así. E insisto, cuando algunos se atreven a hacer el excursionismo y no tienen la preparación o su desarrollo en senderismo es mediático o medianamente bueno, llegan a tener muchos problemas cuando pretenden hacer excursionismo. Y más si son esos guías de aplicación, ¿no? Pues no, a veces o se pierden o dan mil vueltas o hay que ir a rescatarlos, ¿no? Y normalmente, y pueden no ser ni siquiera los que se dedican ex profeso a eso, o voluntarios, sino los mismos de las comunidades, ¿no? O van a parar a algún otro pueblo. Pasamos a otro concepto que se llega a emplear, el barranquismo, el cañonismo. ¿Qué implica esto? Recorrido de cañones o barrancas utilizando técnicas de natación, escalada, rappel y otras destrezas. Me he encontrado que algunos dicen que no es necesario nadar, o saber nadar más bien. Pues bueno, saber nadar te va a dar la ventaja para aventarte a la poza, o si no aventarte, bajar a la poza y sentir esa confianza, ¿no? Sería lo ideal saber nadar, por eso habla de los recursos de la natación. Y si no, bueno, pues supongo que lo cuidarán muy bien. Habla de la escalada, del rappel y otras destrezas que, bueno, aquí algunos, que el bajar en cascadas no es justamente el cañonismo. Tiene un concepto que ahorita también se me barrió, en que bajen exclusivamente por cascada. De hecho, hay hasta reuniones en esta comunidad de barranquistas o cañonistas, creo que la hacen en Hidalgo, Querétaro, cada año, desde recibe de capacitación, exposición y todo lo que conlleva. Es un deporte muy completo, definitivamente, muy exigente al igual. Pero bueno, hay que ir viendo qué es lo que podemos rescatar. Ellos son pues muy buenazos en todo esto, ¿no? En la escalada y rappel, justamente. Aquí debe haber varios expertos, de hecho los hay, que llevan a ello, pero justo es ubicando qué tipo de deporte se van haciendo, ¿no? O más bien qué tipo de deporte nos va a alimentar para ser un deportista integral o un prestador de servicio integral. Y viene otro, que es el trail running. Fíjense, nada más otro concepto en inglés. No me acuerdo, he sido corredor desde Escuincle. Yo me acuerdo que antes eran carreras a campo traviesa. Nada de que trail o mega trail o sky running. No, no, eran carreras en el campo, en el cerro, en los ríos, en la montaña.
Bueno, ahora ya son moda también. Desde hace varios años ya son moda. Y le llaman trail running o sky running ahora, que acaba de pasar creo que la de Perote este fin de semana. Me quedé con las ganas, pero en fin. También hay algunos que les gusta mucho que combinan esto, que son carreras por senderos de montaña, aunque esto sí para el trail. Hay algunos trail que no están muy marcados los senderos, algunos de skyrunning que tampoco. Si acaso le ponen la cintita, el hilo o las pitadas que hacen y ya. Pero es otro deporte que por ser en la montaña nos da ciertos recursos para poder desarrollarnos en esto. Pero bueno, ahí está otro concepto. El skyrunning. Y fíjense, los tomo acá, a otro skyrunning, que son carreras, estrictamente serán carreras en el cielo, son carreras en alta montaña, simplemente. Y lo puse a propósito. Vean, este corredor sin spikes, por lo menos, ya ni se diga crampones, ¿no? Ni siquiera casco, si acaso su buff ahí para que le vaya tapando el sudor. No tiene nada que un alpinista o montañista, o como se quiera llamar al otro, que vimos que lo más correcto en el ámbito de la globalidad sería montañista. Pues dijera, no, ¿y ese qué hace ahí? A mí me ha tocado, bueno, me tocaba hace unos años, cuando todavía había una buena cantidad de hielo en la panza, que sí habían muy buenos skyrunner o corredores de alta montaña, que iban corriendo así como este tipo, ¿eh? Una playerita con short y así con tenis. Y nosotros sufriendo ahí con la mochilota cargando, con crampones, con casco, piola. Y este condenado loco, pum, bajaba y subía como si nada. Digo, ah, caray. Pero bueno, y vean nada más, ¿no? Es funcional para ellos. Aquí algunos, no puristas, sino algunos que se presumen muy estrictos dirán, es que deben llevar casco, señores. Se contextualiza de acuerdo al deporte. Son muy raros los corredores de alta montaña que llevan casco. Necesitaría ver pendientes muy pronunciadas, que las hay en algunas carreras de alta montaña, que llevan casco o que algunos organizados lo exigen. También tendríamos que ver, y esto sí está extremadamente regulado, ¿eh? El sky y el trail running, carrera de montaña y carrera de alta montaña, está muy regulado a nivel internacional. Y vean, aquí está un ejemplo. Es una carrera de Europa esto. Pero bueno, otro que desafortunadamente no está muy difundido, creo que aquí entró un maestro de Chapingo que muy apreciado por mí, que le da enfoque deportivo. Pero bueno, y que lo maneja. Yo he querido manejarlo desde hace muchos años pero ojalá lo podamos ir dando difusión. El orienteering, otro término en inglés, pero bueno, porque el inglés es como la segunda lengua del mundo, ¿no? ¿Qué es deporte de orientación o carreras de orientación? ¿Y qué es eso? Pues lo que hacemos o presumimos algunos que decimos que traemos la brújula integrada, aunque aquí, pues sí se debe tener una brújula. Hay diferentes tipos de brújula para ello, y se dan cuenta, está la carrera que no hay senderos acá en la montaña, puede haber senderos o no, el punto es, de hecho, no la trampa, sino el chiste es de que encuentres la baliza o la señalización en alguna coordenada que debes ir descubriendo conforme vayas corriendo, ya sea corriendo, en bicicleta o en un laberinto previamente construido, que este es el que está ya como deporte mundialista, que ya está coqueteando en lo que les había comentado para que quiere ser olímpico. Y ya está en la antesala, ¿eh? Se presume que en dos Juegos Olímpicos se sumen. Bueno, y acaba de pasar, o está por pasar también en este mes, me parece, o en agosto, una carrera de orientación en Veracruz. Ahí mi paisano, bueno, Alex, a lo mejor sabe de ella. Si pudiéramos ir difundiendo esto, estaría de lujo, ¿no? Pero bueno, ahí está otro deporte ya institucionalizado, insisto, con un pie ya en ser olímpico. Y muchas veces no conocemos de esto, ¿no? Es decir, a lo que voy también uno de los propósitos es abrir nuestra expectativa y nuestro panorama de que hay muchísimo más opciones que podemos tener y que deberíamos estar desarrollando. A ver, hola a todos, bueno, muchas, ok. No se ve. No se ve lo que comparto en mi pantalla. Algunos dice eso, Iraís, ahorita en los mensajes, y es Fer. Ah, ya se ve, ya. Lo Supongo que veo. era su señal. Ok, bueno, es porque quise revisar los mensajes, perdón. Bueno, y aquí va lo que decía, la bicicleta de montaña, sus diferentes categorías que tiene, pues qué bueno que es en deporte, pero nos desgracian los senderos.
A los que hagan montañas y hasta nos van corriendo, casi nos atropellan cuando pista, pista, y si no los ves, adiós, ¿no? O te tienes que echar casi un brinco en los senderos cuando pasa. Y lo chistoso, porque es chistoso, yo los veo múltiples ocasiones, que suben, pues, bien a todo dar, ¿no? Sus camionetotas 4x4 atascadas de bicicleta, bien padrísimas y bien carísimas, hasta la cumbre o hasta donde inicie su recorrido, que ya lo hicieron a su modo, ya deforestaron e hicieron su relajo. Y pues nada más el chiste es bajar en su bicicleta. Eh, no lo hago yo, pero presumo que va a ser muy bueno ese deporte y que exige muchas capacidades físicas y condicionales y coordinativas, definitivamente. No termina de gustarme por todo lo que hace la naturaleza, pero ahí está institucionalizado a nivel internacional también. Y hay muy buenos en la comunidad de los que hacen senderismo, también hacen mountain bike en alguna de sus especialidades. La espeleología o espeleísmo, como algunos quieren llamarle mejor, porque algunos aluden que la espeleología habla de la ciencia que estudia las cavernas y todo lo que conlleva ello. Bueno, espeleología o espeleísmo, como quieran. Alude justo a la exploración de cuevas, a menudo combinada con técnicas de escalada y rapel. Pues normalmente es con eso, porque una cueva no baja como si fuera una escalera o un declive natural y tiene bajadas abruptas que rompen con la posible continuidad que pudiera tener, ¿no? Y esos otros elementos, pero que pudiéramos, de hecho, en temporada, que también han ocurrido muchas, bueno, no muchas por fortuna, desavenencias en, un río que está ahí en Guerrero, que es el que se me va también. ¿Sabe por qué no he ido nunca? No me llama la atención eso. Pero bueno, ahí está otro de los deportes o acciones de investigación científica. Sí, que habríamos que ver cómo se definiría desde la otra parte. Como deporte, ahí quedaría, ¿no? Habríamos que ver si lo vemos como espeleísmo, espeleología, ¿no? Sería como una tarea a puntualizar bien. Bien, aquí vemos algo que les hablaron extensa y abundantemente en la reunión en Morelos de la marcha nórdica. Dirán, ¿eso qué, para qué me sirve? Pues bueno, pues para saber caminar bien, ¿no? Y con los instrumentos que se utilizan en el senderismo, que si bien difícilmente lo haremos en nieve, salvo que nos toque suerte en el Ista o que suban al pico, pues bueno, lo tendrán que hacer. Si cualquier terreno, en cualquier terreno, y vean, está aquí en la parte superior derecha como un elemento recreativo para optimizar la marcha, para evitar la carga en las articulaciones de rodilla y cadera y columna, por supuesto, y que el esfuerzo sea menor. O como competencia en la parte inferior derecha, que competencia de marcha nórdica justamente, o simplemente para utilizarlo en las excursiones. ¿Cuándo se utiliza? Porque no todo, más los de la vieja escuela, y en esos me incluyo, y como especialista en educación física y deporte, siempre como entrenador que he fungido en algunas ocasiones les digo, cuidado porque toda protección provoca una debilidad, así que abusados. Si estás utilizando bastones, sí, te eficientizan tu biomecánica de la marcha, te aligeran la carga en tobillos, rodillas, columna y todo lo demás, pero, pero pueden no justamente favorecer el desarrollo de esas musculaturas respectivas en las áreas que te cubren. Sin embargo, esta es una postura de la teoría del entrenamiento y que a mí en lo particular me ha funcionado. Pues depende de dónde se pare en cuanto a metodología del entrenamiento, ya tendrán la postura designada para ello. Es decir, aquí meto otra variable, no es por empiria, señores. No a mí me enseñaron así, a mí me dijeron que esto es lo bueno. Espérate, desgraciadamente cuando es solamente dichos, dimes y diretes y lo que a mí me enseñaron así, es por eso justamente que se dan muchas desavenencias en la montaña, o ejercicios o deportes en la montaña o turismo de aventura, porque lo hacen creyendo, no sabiendo desafortunadamente. Bien, entonces ya para ir perfilando el cierre,
¿cuáles son las características de los deportes? Y ahorita voy a ir ya dilucidando el porqué el asterisco en senderismo. Es un ejercicio físico regulado. Cualquier deporte debe ser regulado. Es decir, ya habla de la institución que aquí abajo. Bueno, regulado es quiere decir que tiene un reglamento, que está normado. ¿Por quién? Por esa dimensión social y cultural que le da lo institucional, es decir, las federaciones o asociaciones. Aquí, desgraciadamente, la federación que se encuentra, según para los deportes de montaña, pues solo le importa la escalada, desgraciadamente. Sí, da charlas de eso y las tiene en su canal de Facebook y creo que en YouTube también, pero lo que le interesa es la escalada, así, llanamente. Y si hay alguno de acá, bueno, pudiéramos charlar al respecto muy extensamente, si así lo quisieran. Pero pues, van a donde hay dinero, punto. ¿Sí? Ahora, otra característica que es la tercera de aquí, debe ser agonista. Es decir, esa parte agonista en donde debe de promover la lucha para vencer o provocar al otro, debe estar presente en un deporte. Es decir, yo tengo que ganarte. Si no, no tiene esa parte competitiva y justo nos lleva a eso. La parte competitiva en que para ganarte debo de tener mi desarrollo potencializado al máximo. Y todas mis capacidades físicas, condicionales, psicológicas y todo lo que le respalda la nutrición, el sueño y la parte morfofisiológica deben estar al full para yo tener las facilidades de poder ser un antagonista con mi agonista en esa lucha, de ver quién gana, ¿sí? Y lo otro, también debemos ser claro que puede ser solo una práctica recreativa, pero eso es como complemento, una vez cumplido lo otro. Ser un espectáculo, le hace lo que más conocemos en un deporte adicional, el fútbol o panball, como se le conoce en el argot, o simplemente un estilo de vida. ¿Qué es lo que nos interesa aquí? Es lo recreativo y como estilo de vida, que algunos lo tomamos como estilo de vida en una fase recreativa. Y voy dilucidando el asterisco del senderismo. No cuenta con todo esto. No en México. Por lo tanto, si nos fuéramos a la definición estricta, el senderismo no es deporte. Sin embargo, bueno, no es deporte aún en México, porque no lo ha agarrado ninguna institución. De hecho, la misma NOM de la Sectur lo ignora, no lo nombra en ningún momento. Ya desde ahí, fíjense, esto nos va sirviendo para provocar esa reflexión. No para provocar una discusión, el por qué no, que si reformar, definitivamente hay que reformar lo que ya está hecho, porque peca por omisión. El punto es hay que ver en qué momento, con qué, por qué y para qué, y sobre todo quién lo van a hacer. Bueno, ¿quién lo va a hacer? Pues que el que seleccione la autoridad en su momento, que es la Sectur, ¿no? ¿Y a quién va a seleccionar? Pues los que estén cerca de ellos. Y esto justamente está presentado para que sirva como un marco de referencial de casi, bueno, de mucho de lo que se debe tomar en cuenta. No es todo, ni casi todo, es de mucho de lo que se debe tomar en cuenta para crear el marco epistémico, normativo, conceptual de lo que deben ser los deportes de montaña y de aventura o turismo de aventura. Es una aproximación que vamos hacia ello. Entonces, el senderismo es deporte, tal como les dije, en la globalidad del mundo global, sí. Para México todavía le falta escalar para ello. Entonces, es un ejercicio físico deportivo recreativo. Y ahí viene el problema, uno de los problemas, como no está normado, no sabemos ni qué tipo de senderismo hacemos, ni qué tipo de preparación existe, aunque algunos dirán, ah, no, es que sí sabemos, espérate, todavía no acabo la charla. Ahorita que acabe, te preguntas y me preguntas si quieres, ¿sí? Y que sí lo debemos tener como es antecedente para los deportes en la naturaleza o turismo de aventura, ¿sí? Y esto lo utiliza mucho mi querido amigo Ranulfo. Definitivamente, debe ser un deporte, pero a México le falta todavía definir, desde hecho, desde definirlo institucionalizarlo, normarlo y ver cómo se va a ir propagando que ya con esa característica deportiva, aunque algunos digan, no, es que no hacemos deporte, pues entonces no sé qué estás haciendo, señor. Pero bueno, ahí esto es para provocar la reflexión, provocar, ser el antagonista y el agonista
pero desde un diálogo epistémico, como decimos, en cuanto estamos cuestionando y tratando de ver algo que no me cuadra en cuanto a la ciencia. No en cuanto a creencias, porque en cuanto a creencias, pues no, no estamos en el ámbito de creer, estamos en el de saber, con fundamento en, ¿sí? Ahora, el excursionismo es deporte, definitivamente sí. Es un deporte alternativo en la naturaleza. El montañismo es deporte, fíjense. Montañismo, bueno, si tú quieres decirle alpinismo, pues está bien. Pero ya por lo menos tener claro por qué alpinismo. Andinismo, bueno, pues está bien. Himalayismo, pues órale, pero es montañismo. Has de vivir mucho allá o allá te capacitaste o vas muy seguido para allá, ¿no? Pero está bien, pero tengamos entendido que es montañismo. ¿Y qué es el montañismo? Pues también un deporte alternativo en la naturaleza. Ahora, los deportes en la naturaleza. Hay muchos. Y hacemos uso de esos recursos, la escalada libre, la caminata, algunos que llevan a muchos, sobre todo en la temporada, a hacer kayak, muy pocos se atreven a hacer buceo, algunos pocos más el surf, pero sí entran a cavernas y cuevas, sí hacen senderismo, utilizan manchas nórdicas y todo eso. El ciclismo de montaña, entre otros el rappel justamente, el cañonismo, y ya depende de la zona, ¿no? O hacia dónde quieren llegar o hacia dónde haya clientes. Justamente porque también seamos honestos, pues la gente se mueve hacia donde hay dinero, es decir, hacia donde hay clientes. Y que eso ha llevado justo a no los clientes o el que no pretendamos ser abusado, pretendamos profesionalizar la práctica, sino que ya ahora todos todos son guías o todos son expertos en deportes en la naturaleza y en turismo de aventura, desgraciadamente. Bueno, pero vamos a ver cómo lo podemos transformar, ¿no? Porque ya son guías que los enseñó el guía del guía del guía de quién sabe qué guía. Y bueno, pues ya, y van y terminan siendo guías de aplicación y que si no saben leer la aplicación, se pierden, ya no saben ni por dónde andan, o andan dejando a los clientes, desgraciadamente. Ahora, ¿qué es lo que le interesa a la sector o a la institución? A una de las instituciones, pues el turismo de aventura, ¿sí? ¿Y cuál es? Pues desde las tirolesas, desde tirarse en bungee, desde solo caminar, de hacer barranquismo, kayak, entre otras cosas más lleve desde hacer un campamento. Tiene su chiste hacer un campamento. Hay campamentos astronómicos, que es campamentos temáticos, ¿sí? Aquí creo ir, si no me recuerdo de la de historia, un campamento histórico, estaría excelente, ¿no? Y que lo manejan, ese es su plus que manejan. Y bueno, hay que saber hasta eso. Dirán, es que poner una tienda es bien fácil. Hacer una fogata también. Pues sí, pero también eso, también para eso se estudia. No solo se aprende por empiria, que algunos sí lo tienen bien aprendido, ¿no? Y ahí lo dice. Turismo de aventura en la página 5 de la norma 09. Son actividades recreativas deportivas. Fíjese, ni siquiera lo niega ahí, por fortuna. No niega lo deportivo. Así que los que digan que no hacemos deporte, pues insisto, si no es deporte, no sé qué estás haciendo, ¿eh? Estás inventando algo. Y esto no es inventar lo negro. Ahí se encuentra, y tan se encuentra, la institución sabe que se debe tomar en cuenta, pero no se atreve a tomarlo porque ha pasado por lo que desgraciadamente caen en defecto muchas instituciones. No se asesoran adecuadamente. Sí, tiene expertos en todos los deportes que hemos mencionado y otros más quizá, pero esos supuestos expertos no les hace falta un apuntalamiento y que es un educador físico o un entrenador deportivo. Porque ya vimos que cualquier ejercicio físico y cualquier deporte, su base es la educación física. Y eso podemos revisar autores miles y van a decir lo mismo siempre. Entonces, para hacer cualquier deporte, cualquiera, el que tú quieras, si no tienes un asesor que sea educador físico o entrenador deportivo, lo ideal sería que fuera de la especialidad. Estás pecando por defecto en tu metodología. Así sencillo. Desgraciadamente, es que no hay entrenadores deportivos de montañismo ni de senderismo. Pues no, y no creo que los haya en corto tiempo.
Pero entonces justo se justifica el educador físico, que ahora ya hay de cultura física, que de recreación y que no hace tanto relajo. Pero bueno, eso ya son como apéndices de lo que originalmente es, ¿no? Aquí está, la institución lo resalta y lo pretende rescatar. Que los que lo hicieron en su momento no lo desarrollaron adecuadamente, bueno, eso ya es otro boleto, ¿no? Ahora, abusados con esto, ya vamos a ir echando más leña al fuego para la provocación en cuanto a la provocación del diálogo epistémico. Encumbrar el Everest no te convierte en guía, y mucho menos en entrenador. Abusados. Esto siempre se ha peleado, porque sí se ha peleado en el argot del entrenamiento deportivo, de que, pues yo soy campeón mundial de boxeo, yo soy el mejor entrenador. No, a veces son los peores. Yo soy campeón mundial o panamericano, o de México, o del estado, o de mi municipio, de lo que sea. Yo soy un excelente entrenador. Está demostrado que no es así. Abusados entonces, ¿eh? Y esto lo vemos, voy a entrar en dos áreas de mi especialidad, que es en psicología. Cualquier coach, es decir, esos coaches que se dicen psicólogos y son nada más habladores y que te dan consejos por hacerlo, cualquiera que te dice, no, tú puedes, échale ganas, es unas chelas y se los dicen, ¿no? O los cuates y hasta te dan tus apes y te dicen, no seas esto, no seas lo otro. Esos pseudopsicólogos pululan en TikTok, Internet, en los reels y todo, dicen que, bueno, dicen tanta barbaridad que es similar a lo de los senderistas, ¿no? Cualquiera que ya fue a unas cuantas rutas y ya se convierte, hace un grupito. Lo que hay que rescatarles a ellos, a lo mejor hay que acercarnos a ellos y que nos pasen los tips. Son excelentes publicistas, ¿eh? Como los jalan gente, los canijos. Yo creo por eso se anima a jalar gente. Son como los TikTokers, aquí como esta señora o señorita, no sé qué sea, que en su momento fue muy criticada por cobrar 5,000 pesos la consulta sin ser psicóloga. Carajo, los psicólogos que somos clínicos, estamos especializados por años en eso, 5,000 pesos, pues ni que fuéramos psicoanalistas lacanianos, ¿no? Ya ni esos, ni en la Roma se cobraría eso. Pero en fin, vamos a lo que sí nos competirían como tal. Tiene décadas, yo creo que de la que hay entrenadores, desde que hay gimnasios, los que nada más por estar inflado, por tener un cuerpo atlético o por estar muy mamado, como coloquialmente se le dice, ya se van a ser instructores o entrenadores de gimnasio, o sea, personal trainer, ¿eh? Entrenadores personales que ya hasta prescriben dietas, que les dicen que tomar tal suplemento te va a hacer subir el pico Orizaba corriendo. No, no es posible. Claro, estoy exagerando, ¿no? Pero para eso se estudia, señores, para ser psicólogo y para ser entrenador, para dictar cómo se hace el ejercicio físico. No es nada más porque a mí me lo aplicaron así y así va a funcionar porque lo digo yo, porque me lo dijo mi coach entendiendo como pseudo lo que sea, ya así lo debo de hacer. Seguramente esto sí les va a calar a muchos, pero espero no se malebresten. Aquí va en la crítica a la propuesta, pero todavía no termino de criticar ni de terminar el planteamiento. Para que lo entiendan aún mejor, o me explique más bien, con más profundidad, aquí tenemos en el medio a paramédicos, pues, que por supuesto no son médicos, y justo es la analogía pertinente. Y pues, desgraciadamente sí hay que son los chamanes, los parteros cuando no están certificados o no están avalados por una institución pública, usurpan la función de un médico. Por lo tanto, hay formaciones específicas para que sean paramédicos, es decir, un técnico en urgencias médicas con sus diferentes niveles de especialidades. No es médico, pero atiende, pero para eso se preparó. Esperemos que en un curso de varios meses, y es que no mínimo un año, ¿no? Y no sea de un TUM de un par de fines de semana, unos cuantos fines. Que bueno, que desgraciadamente sí lo sabe, pero quiero pensar que los que están aquí, bueno, de hecho no quiero pensarlo, su trayectoria habla por ellos mismos, ¿no? Pero no se anuncian como médicos, son como técnicos en urgencias médicas. Y no lo sé de cierto, pero quiero suponer que tenemos algunos TSU o TESU, que son los técnicos superiores en urgencias médicas. ¿Cuál es la diferencia de ellos? Pues de los primeros que son médicos,
que tienen de 4 o 5 más el año de residencia, más el año de servicio social y prácticas. Y si no se quedaron como generales, echaron otros 2, 4, no sé cuántos años de especialidad, ¿no? Esos son los médicos, generales o especialistas. Bueno, el técnico en urgencias médicas, el TUM, digamos que un año, o meses, varios meses para ello. Y el técnico superior en urgencias médicas, mínimo son 2 años, ¿no? A ver, está aquí. 7 años. Bueno, para el médico supongo te refieres. Sí, 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 entonces es matarse, es sufrir la carrera de 7 años. Sí. Ay, mi hermano está loco también. Pero en fin, la diferencia, señores, es la cédula y el nivel de responsabilidad que tienen. Y no se causa intrusismo profesional en ellos. Cada quien tiene lo suyo. El TUM trata justamente, o sí que, disculpen, pero a veces maneja así, se levanta muertos, muchas veces, de manera desafortunada, o el que lleva al hospital a los demás. El TESU llega a hacer esa función, pero con más categoría, por así decirlo, ¿no? Y el médico, pues, es el que los revive, o los trata, o los revive, ¿no? Ah, yo vería. Esta sería la analogía. No la quiero tratar extensamente aquí, pero aquí quedaría para que lo logró entender. Bueno, creo que está muy claro. Vamos ya para ahora sí el cierre. ¿Qué es o qué debería ser un guía? Vamos, si estamos sobre el deber ser, sigamos sobre ese ejercicio y sobre esa postura. Es alguien que tenga las posibilidades de desarrollar capacidades físicas condicionales y coordinativas. Ya de entrada, si no saben qué estoy hablando, ya con eso me dicen qué es lo que se requiere, ¿sí? Pero ahí está el concepto que se debe utilizar. Debe de saber de preparación psicológica en la montaña, primeros auxilios psicológicos, no solo morfofisiológicos, sino también psicológicos. Debe tener una preparación técnica, táctica y estratégica. Técnica en cuanto, por supuesto, a la especialidad o las especialidades que estemos manejando en el entorno natural. Táctica, pues obviamente para saber qué hacer en esos entornos, hipotéticamente, por supuesto, entre toda la especialidad que debe hacer y estrategia ya in situ, en la realidad, que lo sepa resolver, que sea competente hablando en términos institucionales, ¿no? Y por supuesto que tenga conocimientos morfofisiológicos, biomecánicos y socioculturales. Parte de eso, parte, porque desgraciadamente no lo toca todo, no, pues no, imagínense, con lo poquito de tiempo que exige la Sectur, pues no, pero esto debería de tenerse en una verdadera formación para que hablemos de un perfil técnico, de un profesional técnico como guía. Y recalco, técnico, ¿sí? Podrás tener un posgrado, postdoctorado, pero si no es en el área que compete educación física o deporte, va a ser técnico. ¿En qué nivel? Pues en que se desarrolle el currículo en el que te formaste, ¿sí? Entonces tendríamos que ver qué tipos de niveles técnicos va a existir y que existe a nivel global, ¿no? Pero muchas veces confunden el hecho del nivel profesional al nivel técnico. Y ya está, de hecho, hasta la misma SEP lo regula. Pues por eso emite cédulas profesionales a los TESU, porque ya sabe cuál es la estratificación profesional que debe de existir. Pero ahí se queda para la reflexión, ¿no? Y no provoquemos esto, porque estas veces, bueno, tienen certificado de nacimiento, porque sí, tienen que hacerlo a los pocos meses de nacido por ley, ¿no? Y no tengamos a los, sin a ver si no me funan por esto, pero a los que no, a los que huyeron del ácido fólico y vayan a subir al Popocatépetl y sí hagan videos padres, ¿no? Estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí pudiéramos subir y bajar el mismo día seguramente, pero no lo hacemos por justamente por ética, por profesionalismo, ya sea técnico o real. No seamos de los gamberros que dejan un cochinero adentro y afuera de los refugios o en cualquier parte de los senderos o de las zonas acuíferas o en los mismos ojos de agua. Bueno, un cochinero simplemente. O aquellos que hacen justo lo que no tienen que hacer, que vuelan drones en zonas prohibidas, que están cerca de los nidos de los águilas o de las aves o simplemente espantan a la fauna ahí. Aunque hay lugares que sí se pueden, ¿no? Pero pues lo hacen justo donde está prohibido, bueno, ya de entrada se define que ese tipo de gente es lo que no queremos. Y bueno, esto pues califica tal como está. Son influencers o gamberros simplemente. Y hay muchos de ellos, desgraciadamente. Muchísimos. Y eso es consecuencia de la masificación. Si tienes buena condición física y subes el popo, que si hay muchos que la tienen, pues lo han hecho.
Bueno, han ocurrido accidentes fatales allá y que algunos lo conocen de cierto aquí en el mismo grupo que estamos, Senderismo CDMX. ¿Cuántos no hemos tenido que cerrar los refugios cuando los dejan abiertos? ¿Cuántos no suben a limpiarlo? ¿Cuántos nos enojamos porque donde llevamos los tiendas de campaña y lo usan como baño? Hijo de la tristeza, pero bueno, ahí está. Ahora, entonces, dentro de estos grandes grupos de análisis, que es el turismo de aventura y los deportes en la naturaleza, señores, lo que se requiere es ciencia. Ya no estarnos jalando el sombrero, ni estarnos jalando las medias, ni nada de eso. Es aplicar la ciencia. Y la ciencia no permite dimes y diretes, simplemente o sabes o no sabes. Punto. ¿Y a quién le corresponde? A la institución. Y empezar a hacer ensayos nosotros para crear que prácticas de estas con responsabilidad, ética y profesionalismo. Claro, eso no lo va a garantizar, pero ya por lo menos te dice, está formado para ello. Ya si no lo haces por justo, esto último, por irresponsabilidad o por falta de ética, ya no por falta de conocimiento. Ahorita la mayoría lo hace por falta de conocimiento. Quieren que por tener ganas y saber leer su Wikilog o la aplicación que lleven, ya la armaron. Pero pues no, nos damos cuenta que no es así. Falta entonces que intervenga la institución. Y aquí está un marco referencial para empezar a trabajarlo. Pues de mi parte sería todo. Espero les haya gustado, no se me hayan alebrestado mucho y quedo de las preguntas, con todo gusto. A los 36 que están aquí. Muchísimas gracias, Alfonso. Sí, como comentabas al inicio, qué maravilla, qué dicha y qué oportuno que esta fue la primera sesión de este bloque anual, esperemos, de aquí al siguiente año que podamos tener una reunión. Y bueno, muchas gracias y justamente agradecerles también a los 36, 37 participantes que están en la reunión Zoom y los invitamos a que nos manifiesten su deseo por hacer algún comentario, levantar la mano, abrir su micrófono, escribir sus preguntas y pues les damos la palabra, por favor. Pregunta, comentario, felicitación al compañero. Por favor, maestro José Alejandro Montano, lo escuchamos. Hola, ¿qué tal? Excelente noche, gusto en saludar a todos. Pues muchas felicidades al compañero Alfonso. La verdad que tocó el tema de una forma muy integral, que hace falta entender el universo. Disculpen, ando en la calle y me conecté como pude, ya casi voy para la casa, pero bueno, punto y aparte, y me centro al tema. Es importante entender el universo de todas las actividades de contacto con la naturaleza que hay y sus diferentes prácticas, pues excelente ponencia. Ya nada más quería agregar un tema aquí, en el sentido de que el próximo miércoles, 5 de agosto, se celebra el Día Mundial de la Montaña, del Montañista, y a ver si, bueno, le escribí a Iván, a ver si hacemos un pequeño maratón de participaciones de 20 a 30 minutos para celebrar a nuestra manera el Día Mundial del Montañista, para continuar con esta forma de socializar los deportes de montaña junto con todos los compañeros, ya que pertenecemos a diferentes partes de la República. Por cierto, saludos desde Jalapa, Veracruz, acá es donde radico, y pues ojalá y podamos ponernos de acuerdo para festejar la próxima semana a nuestra forma, el Día Mundial del Montañista. Pues es cuanto, felicidades y hay que seguirle para adelante. Bien, pues gracias Alejandro, esperamos. Ahí tienen la lista, una lista preliminar. Ustedes la van a ir construyendo con el apoyo de Mara, de Iván y de Iraíz. A ver cómo les van dando cauce. Adelante, Iraíz. No, aprovechamos que está Mara, por favor. Ay, Eh, Bienvenida, es administradora del grupo de Senderismo CDMX junto con Iván. Entonces, te damos la palabra, por favor. Hola, hola a todos. Pues nada, que decirle a mi queridísimo Alfonso, muchas gracias porque tocaste puntos muy importantes, ¿no? Dejar claro el que, aunque a nivel nacional no están vistos como tal como deportes o tomados tan en serio, sí tienen su seriedad. A nivel mundial lo tienen y creo que
aunque a nivel nacional las instituciones todavía no lo tienen visualizado de esa manera, nosotros sí darle ese peso, ¿no? Y algo que también comentaste y bueno, en un chat que tenemos lo puse, que me dio mucho gusto que hayas tocado ese tema de que el haber subido el Everest o si hicieron el Kilimanjaro, si subieron el Popo antes del 93, antes de que lo prohibieran, no lo hicieron, ahorita que ya está prohibido de manera ilegal, no los hace entrenadores, no los hace guías, eso sí es súper importante y eso me gustaría que se lo lleven como nota para cualquier deporte, ¿no? Yo les comentaba, yo llevo 14 años jugando americano y ni de chiste yo me declararía coach, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no he recibido una preparación ni ninguna educación para ser coach. Es muy distinto el ir y hacer las cosas y que alguien te guíe, que alguien te explique, a que tú tengas que aprender por qué hay que hacer ciertos calentamientos, ciertos ejercicios, ¿no? O sea, lo vimos ahora en Mestitla, lo que nos explicó este Alex, quien habló antes de mí, cómo se usan los bastones, ¿no? ¿De dónde vienen los bastones, ¿no? Y eso él lo trae de su educación, de su preparación. Tengo muy presente en los últimos días en el grupo de orientación y preparación al Inge Ranulfo, como capacítense, prepárense, no podemos dejarlo todo al guía, ¿no? Entonces, yo agradezco mucho que aunque el tema haya sido qué son los deportes de naturaleza, actividades de naturaleza, se tocaron puntos muy importantes en los que seguimos diciendo, hay que capacitarnos y si no logramos capacitarnos, hay que informarnos, hay que educarnos para poder saber a quién estamos contratando para que nos lleve a esos deportes en naturaleza y no corramos riesgos, ¿no? Ni riesgos ni peligros, eso también ya nos los explicó el ingeniero, ¿no? Que son diferentes. Eh, lo, lo objetivos, subjetivos y toda esta parte. Entonces, a seguirnos informando y los invito a que sigan uniéndose a estas pláticas. Si no pueden, bueno, se quedan en el canal de YouTube, que eso le agradezco mucho a Iraíz porque ella es la que lleva esto. La verdad sí está súper pro cómo lo hace, cómo lo ha llevado todo este año. Y pues nada, me da mucho gusto ver que están aquí nombres que ya ubico, no nada más de guías, sino de personas que de verdad quieren saber y aprender cómo contratar un buen guía o cómo ir a hacer sus excursiones de manera lo más eh, conscientes posibles. Entonces es todo. Muchas gracias, Alfonso. La verdad, muy bien todo, como siempre. Te rifas. Un gran aplauso y un abrazo les mando. Bien, gracias, Mara. Aquí Mariposa nos dice que ella hace 58, estás joven, Mariposa, que eres nadadora, ciclista y que haces senderismo. ¿Qué es lo que te recomiendo? Pues uno, que no lo dejes, que si lo haces de forma empírica nadar y el ciclismo, que nadar pudiera ser que estés asesorada por tu entrenador en natación, que espero si sea un entrenador, y no alguien que aprendió a nadar y está solo dando clase, que realmente pues así suele ser, ¿no? Porque sería versar sobre lo que hemos estado versando ahorita. ¿Y qué se le recomienda? Uno, si vas a hacerlo sola, bueno, asesorarte con un entrenador, pero entrenador. Y si te asesoras con un practicante de senderismo, pues ver que tenga una experiencia probada y que lo sea. Y empezar gradualmente, ¿no? Y si esa historia es buena, justo te llevará en ello. Pero si abusados, tocas un tema muy importante. ¿Qué me recomiendo? Dirán, pues unirte a un grupo. Híjole, sí, sí, pero no, ahorita va Ranul, espérame. En cuanto a los grupos, hay para todos los gustos, insisto. Pero hay algunos de que te llaman, pero, y lo voy a decir, discúlpeme, sí, güey, no, güey, neta esto, y no sé con qué léxico te hablan, pues ya desde ahí es el primer filtro, ¿no? Y bueno, si a ti te gusta eso, si te gusta que así se dirigen a ti, que agarren, echen su desmoder en todo el camino y que su bandera sea eso, pues está bien, pero creo que a los 58 ya buscar es algo más formal y serio, ¿no?
pero para los más chavos, también vean con quién se juntan. Y no es por criticar a ellos, pero como dicen, si te juntas con lobos, pues aullar te enseñas, ¿no? Entonces, abusados, mejor júntense con águilas y se van a enseñar a volar. No, júntense con alguien que sí vean que sea un ejemplo a seguir, definitivamente. Ranulfo, adelante, tiene la mano levantada, te escuchamos. ¿Cuál es tu Hola, inquietud? hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi estimado amigo? Pues la verdad, Muy pues bien. felicitarte por tu presentación, como siempre, y bueno, pues sobre todo tu participación en el grupo de comisionados por tus aportaciones. Y bueno, sí, no dejar de comentar que creo que tocaste un punto muy sensible, ¿no? Que precisamente hoy en el transcurso de la tarde generó por ahí como una polémica en términos de poner en contexto la parte deportiva y la parte turística. En el sentido de que yo lo dije muy claramente en el grupo, de que no buscaba polemizar ni herir susceptibilidades. Todo lo contrario, sino que realmente muchos que no conocen el contexto en el cual se mueve el deporte y el turismo en México, pues que se entienda, ¿no? Porque desgraciadamente hay muchas organizaciones que están aprovechando, como dice el dicho coloquial, a río revuelto ganancia de pescadores. Pues toman banderas que no les corresponde porque no hay fundamentos legales para hacerlo. Y qué bueno que acotaste el tema, porque creo que se debe entender quién provoca que haya capacitación netamente deportiva para la autonomía y la instancia que es responsable de coordinar los esfuerzos institucionales para toda la actividad turística. Y son marcos legales distintos. Y creo que con el enfoque que hoy le diste a tu plática de llevar el contexto de deportes a nivel mundial hasta la parte específica que nos compete, vamos a decir, de manera más directa, por eso estamos aquí. Y la verdad, también tengo que decirlo, a pesar de que en el grupo de orientación que está, vi que hay mucha gente que pregunta dudas esto, y la invitación fue a que estuvieran también, ¿no? Con la idea de que aprendan un poquito más, pero veo que sigue permeando mucho el tema les molesta mucho cuando uno dice que no es un pseudoguía, que se basa su trabajo o su actividad o la actividad recreativa que hace bajo un esquema netamente irresponsable de no capacitarse, de llevar el Wikiloc y piensa que el Wikiloc le va a resolver el tema, no hay equipo, ni siquiera llevan lo necesario, lo básico para poder hidratarse, para poder ante una emergencia contar con alimentos o cubrirse, ¿no? Y ahí hay hechos fatales recientes. La verdad que es grave, ¿no? Muy independientemente de la óptica que a veces cada quien le da. Pero sí, felicitarte y la verdad que ojalá se sigan sumando más compañeros al tema que estamos encabezando, Alfonso, de seguir trabajando para que se favorezca desde la entrada con la CONAM que nos ha permitido poder llegar a otras voces y, por qué no decirlo, que se tomen las iniciativas de ajuste jurídico que tengan que hacerse a nivel federal, estatal y municipal. Y un abrazo y muchas felicitaciones, amigo. Gracias, Ranulfo, lo aprecio mucho. Bien, Bárbara Gaitán nos dice que si se puede generar una credencial para montañistas de cursos básicos y no tan básicos. Justo es lo que llevaría el institucionalizarlo, Bárbara, y todo lo que tenga esa inquietud. Pero institucionalizarlo con base en lo que apunta Ranulfo, en un marco normativo ya bien establecido. Y esa es la meta. Esa es la meta, ojalá y nos sigan en este camino a todos los que vienen y en mediano tiempo, no creo que corto, pero sí en un mediano tiempo, estaremos crossover de ello. Amén de todo lo que se vaya sumando. Moreno Ábalos, adelante. Buenas noches, Alfonso. Quiero felicitarte por tu ponencia. Y lo que quería Gracias. comentar era complementando a ti y al ingeniero Radulfo, que creo que sí es de suma importancia, como lo han estado diciendo durante la ponencia, pues llevar una constante, pues, capacitación, sobre todo en todos los aspectos que podamos enfrentarnos al hacer una ruta en la montaña o en montaña alta,
también es de suma importancia que se cuente, pues en este caso, con compañeros o guías capacitados en el área de la salud, pues ante cualquier situación que pudiera pasar en las alturas, ¿no? El famoso, pues, mal de montaña, o en este caso, pues, podría haber hipotensión, dificultad respiratoria, entre otros casos. Entonces, sí es de suma importancia estar capacitado para saber qué hacer, pues, en estos casos, ¿no? En caso de que un compañero, pues, empiece a pasar por esto, cómo poderlo auxiliar, cómo poderlo ayudar, también traumatismos, accidentes, en este caso. También es importante, pues, tener a alguien capacitado para poder manejar este tipo de situaciones. Claro que Respecto sí, a lo More. de la alimentación, también creo que es muy importante. Yo creo que siempre hay que estarse preparando, tanto física, mentalmente, espiritualmente. Y algo importante que comentaste, que creo que todos lo debemos de tener en cuenta, es que hay que tener cuidado con las personas que dicen ser nutriólogos o especialistas en la alimentación, ya que pues eso sí está muy de moda. Yo soy médico, em, estoy en este ámbito y pues te lo puedo decir. Si hay muchas personas que ni siquiera están certificadas o tienen cédula y empiezan a dar consejos a los compañeros o a las personas, pues de que ingieran anabólicos o esteroides, entre otras cosas, que pues en realidad en vez de ayudarlos, pues los perjudican más. Muchas gracias. Pues ya está, Moreno, no, te lo agradezco a ti, ya tienes, creo que te vamos a comprometer como médico. Creo que hay más médicos, ¿no? Pero pues ya tú fuiste el primero. Ojalá quieras tomar la batuta de, no sé, justo hablar del MAM o de los efectos morfofisiológicos de los ejercicios a mediana, a media montaña, y a alta montaña. Ya será cosa que tú te animaras, ¿no? Claro que sí, encantado. Bueno, pues ya está, Iraíz. Hay contactos a Moreno Ábalos, que no lo vemos. A mí se me hace medio, muy esquizoide solo ver nombres, así recuadritos con nombres, pero bueno, ojalá en algún momento te podamos conocer. Le agradezco, Alfonso. Claro que sí, el gusto es mío. Pues bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Con todo gusto la podemos dar. Didier, adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí, adelante. Pues no, nada más también para felicitarte. Muy buena explicación. Dejaste bien parado a los guías, a lo que es el paramédico, lo que es el médico. Y de hecho, esto es exactamente lo que debemos de dar en este tipo de cursos, porque, como dice el compañero Donulfo, muchos se confunden. Entonces, sí, hablamos, por ejemplo, ahorita hablan de la certificación, que no hay certificaciones. Ahorita estamos haciendo una certificación, le estamos explicando que vamos a la montaña. Por eso nos informamos de estos cursos. Y por lo que veo aquí en este grupo de senderistas, pues la mayoría tiene mucha experiencia, no capacitación. Entonces, ahorita como tú lo estás, nos pusiste muchos deportes, pues ahora sí que nosotros nos enfocamos al trekking, otros a escaladas y otro montañismo. Y pues sí, sí me gustó y pues voy a seguir viendo estos videos para reunir más información y seguir preparándome. Mientras tanto, muchísimas gracias por la plática. Qué bueno que te gustó, Didier. Pues sí, sobre esa línea andamos. Sobre esa línea andamos y estamos buscando justo la institucionalización de estas prácticas que hacemos. No solo de una, pues de las que podamos agrupar y las contextualicemos y se apliquen justo en el contexto mexicano. Pues no vamos a pretender hablar de esquí alpino cuando pues ni estamos en los Alpes y no tenemos elementos para hacer esquí, ¿verdad? Sería absurdo. Pero bueno, eso es otro tema quizá que tengamos que agotar en su momento, que habla justo de las dichosas certificaciones que se hacen en el extranjero y que pues no existe contexto para aplicarlas aquí en México. Y hablando de los guías que referiste al principio, señores, aquel que sigue una ruta en Wikiloc no los hace guía. Simplemente es alguien que no sabe la ruta y no sabe ni dónde va y está pretendiendo guiar por eso. La herramienta para los que saben de eso es utilizarlo como mapa. A ver, ya perdí, a mí me pasó ayer, yendo hacia Chalchuapan, estaba todo cerrado en neblina. Yo me digo, bien fregón, yo traigo la brújula integrada. Y de repente, ¡pum! Ah, caray, ¿dónde está el sendero? Pues lo perdí. Pues perdí el sendero, más no el rumbo. Salí sin problema. Saqué el mapa, a ver, aquí un mapa, el refugio está. Ah, perfecto. El mapa. Que eso es lo que se. Para eso. Bueno, también para grabar la ruta y seguirla, pagando la suscripción a Wikiloc. Pero si eres de los que guías de, de aplicación, discúlpame, aunque te molestes, no eres guía. Es alguien que no sabe y que se está guiando por eso, justamente. Y que te falla, pues pobre de ti y de los que vayan contigo. Pues bien, creo que ya no hay más preguntas o no hay manos levantadas. Ya los comentarios se agotaron.
Iraíz, quedaríamos a lo que tú dijeras. Adelante. Pues sí, al parecer no hay algún otro comentario, ya leíste los del chat y bueno, continúo con las felicitaciones y agradecimiento. También aprovecho para que hoy nos acompañó Mara, aunque las sesiones quedan grabadas y pues como saben pueden verlas en otro momento, porque nos ha permitido justamente no solo esta reunión física, sino poder seguir haciendo comunidad pues mes con mes. Vamos a tener otras charlas. Algunos compañeros nos han contactado, por ejemplo, Ferco Barrubias, aquí también gran conocedor de los temas y de, por ejemplo, los desechos en la montaña. Va a haber alguna charla al respecto. La siguiente charla, José Luis Godoy también nos va a compartir sobre la fotografía de paisaje y un poco de lo que se habló allá en Mestitla. Entonces los invito también a los demás compañeros, que también al compañero Henry, que aquí ya le propusieron que nos comparta su conocimiento, pues que se sumen, ¿verdad? Mes con mes podamos compartir diversos saberes. Aprovecho que también hay compañeros de la comunidad agraria de la Magdalena Athletic para extenderles la invitación, que nos compartan un poco también de lo que podemos conocer allá. Ahí vemos muchos que frecuentamos el lugar. El ingeniero Ranulfo también le extendemos la invitación para que en esta segunda ronda anual nos pueda compartir un poco de los senderos de allá de Sierra Chichinautzin, pero también del conocimiento que usted tiene. Y también aprovecho públicamente a Alejandro Montano, maestro. No lo pudimos grabar en las sesiones anteriores, pero bueno, si nos pudieran regalar una hora, 2 horas, hace postegorgo, 1 hora y media de su tiempo en un futuro, pues se los agradeceremos mucho a todos. Con Y gusto, bueno, y de parte con gusto y a la orden. claro que sí. Muchas gracias a todos, compañeros. Y bueno, también gracias a Iván por permitirnos este espacio. Si no hay otro comentario, les agradezco mucho. Nos vemos en la siguiente sesión. La estaremos compartiendo. Y por la tarde, pues ya más tarde, en un par de horas, les compartimos el enlace YouTube para que lo compartan con todas sus comunidades. Por último, aclarar que este es un espacio de diálogo, pero que también se puede abrir al debate. Entonces, siéntanse libres de compartir todo aquello que puede enriquecer, ¿verdad? Toda esta experiencia que estamos compartiendo todos. Iraíz. Bueno, sí, por favor, Alfonso. Sí, solo para terminar. No dejen de seguir la comunidad de Senderismo CDMX. Hay muchas cosas que van a salir muy buenas. Algunos de los expertos en las diferentes áreas que tiene los deportes en la naturaleza y que aplican turismo de aventura, a veces se sienten como no tomados en cuenta. Señores, la invitación es abierta para todos. Quien quiera sumarse, las puertas están abiertas. Tampoco vamos a ir a rogarles, ¿verdad? Pero ahí está, la invitación es para todos. ¿Quién quiere? No me acuerdo qué político decía, el que se mueve no sale en la foto. La invitación está, quien quiere, adelante. Solo que implica responsabilidad, profesionalismo, tiempo y ganas de hacer las cosas. Cumple eso, adelante. Si no, pues no se quejen. La invitación es para todos. Adelante y un gusto en saludarles, que tengan buena noche y nos vemos en los senderos o montañas o donde nos encontremos. Mucho Muchas gusto. gracias. Antes de que nos despidamos, Alfonso, el comercial, por favor, cuéntanos tus redes sociales, cómo se llama tu grupo, si es que tienes tu teléfono, dónde te podrían contactar para hacer un sendero, ruta, montaña contigo. Mira, mi grupo es, qué bueno que lo dices. Fíjate, yo tengo el grupo de Águilas de la Montaña. Inicialmente no lo quise tomar, pero ya que me diste la cobertura, fue hecho para puro educador físico, entrenador deportivo, cultor físico, recreador y todo eso, porque quería, digo quería, porque ya después me desencanté de formar a los que deberían de ser los especialistas a estar en la montaña. Y digo, voy a agarrar a los más jóvenes, ¿qué crees? Y aquí está una, ahí está Ivonne, sí. Una de las poquitas junto con otra que salió, junté a varios, les enseñé, les estaba enseñando a orientarse, a hacer fichas de ruta, a sacar algo bien, que desgraciadamente muy pocos o casi nadie lo hace, porque le estaba dando licenciados en educación física, licenciados en entrenamiento deportivo, en recreación, en cultura física,
Digo, pues yo quiero sacarlo, esto es lo que he dedicado toda mi vida, a profesionalizar la práctica, ya que no me metí recientemente, tengo muchísimos años en esto, y pues que lo hagan bien, y que sean el parteaguas para que baje en cascada y lo hagan. Pero ¿qué crees? Me topé con pared. Chamacos querían ir como gamberros, echar relajo en la montaña, licenciados en esas áreas, y bueno, saben que yo no estoy para eso, no estoy para soportar escuincles desastrosos, sáquense a volar. Y ya, y aún así sigue, el grupo se llama Águilas de la Montaña. Es un águila de trasfondo azul, que como vieron en la presentación es un apéndice, un resultado del grupo de Coda Sports México, que esa organización internacional tiene 15 años aquí en el país. Y así como hacemos para deportes como el Corval, como el Kabaddi, como el rugby, que asesoramos a las federaciones para que tengan el aval metodológico, teórico-metodológico de la educación física y el deporte, he asesorado a los de rugby, a los de Ultimate, y a otros deportes que no están federados, para que justamente tengan ese respaldo. Entonces, a eso me he dedicado, pero no me funcionó con educadores físicos, justamente, de manera desafortunada. Entonces, está mi red social como tal, es Alfonso Espinal, está de fondo justamente la imagen que utilicé como portada, ahí la encuentran muy rápido, y está también la de Coda Sports, ahí se encuentran mis números. A ver, dicen que les deje el link. Bueno, van a encontrar justo como se los dije, que era para educadores físicos. No se espanten. Y de hecho, mi intención nunca fue el tener bueno, cientos de seguidores, sino simplemente el juntar a los que, según yo, deberían de ser, que les valió gorro, ¿no? No les importó. Ahí está el enlace del grupo. Aquí les dejo mi número de WhatsApp y ya. El que guste, que ahorita no estoy haciendo rutas tan sencillas. Me gusta realmente regresar a dolorido el otro día, como ahorita que apenas estoy después de hacer el Chalchopan ida y vuelta. Pues creo que sí está un poquito larga. Y bueno, de esos son los tipos de rutas, un poco toscas. Sí llego a hacer para principiantes, no la estoy cobrando definitivamente, eh, pero si quieren y se arriesgan a tomar una ruta conmigo, pues adelante. Digo, pues se arriesgan porque justo ayer unos se enojaron porque los dejé. Los esperé 15 minutos y los esperé 5 minutos de más. Y así les hacía a los educadores físicos, puntual o se quedaban. Y ahí me andaban correteando en medio de la montaña, ¿no? Porque justamente es eso se trata, disciplina. Si no eres disciplinado de ti mismo, pues no eres nada, desgraciadamente. Y un saludo. Ya pones tu cámara. Una de mis águilas ya casi retirada que no quiere seguirle, pero en fin. Ojalá, y fíjense, en esta parte las mujeres juegan un papel bien importante. Tan veo que hacen sororidad que hacen hasta grupos separados. Mujeres con los hombres van a tener la seguridad, aunque tengan su rasgo de que creen que somos misóginos. No, cumplimos un rol y el rol nuestro filogenéticamente es de protección. ¿Sí? Entonces, no se separen de los hombres. Si no lo entienden, ya diremos una charla de eso, ¿no? El rol socioantropológico de el hombre y la mujer en las montañas. Pudiera ser, y ese tema creo que te quedaría hasta más a ti como historiadora, Gaís. Es decir, hay un mundo de cosas que explorar. El punto es que vayamos explorándolas y queramos conocerlas, definitivamente. Señores, pues todo lo que sea de cuestión crítica, científica, con todo gusto. Para peleas, pues no, de esas no. Aunque sí, luego sí me agarro con los que se creen tocados por Tlaloc o alguna deidad del alpinismo, y digo así irónicamente del alpinismo, ahí en las montañas y que pues es muy desgastante tratar con ellos, ¿no? Porque es tratar con el no conocimiento a con la tolerancia que llegan a trastocar. En fin, pues sería de mi parte todo. Un gusto en saludarlos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos en la siguiente reunión. Alfonso, muchísimas gracias por compartirnos tu conocimiento y regalarnos tu tiempo. Buenas noches a todos. Hasta luego. Buenas noches, Buenas gracias. noches, hasta luego. Hasta Buenas noches, luego. gracias. Excelente noche. Gracias. Gracias, descansen, nos vemos luego. Gracias, buenas noches. Sí.